tema de esta noche tiene que ver con Daniel 3. Es un tema muy importante para nuestros días. Es un tema que fue escrito para que nosotros podamos aprender acerca de lo que va a venir, de lo que ya está pasando y de lo que va a venir. Y como venimos diciendo todas las noches, no son historias solamente para niños, sino que son historias para los hijos de Dios, para los hijos de Dios del tiempo del fin. Y en el capítulo 3 nosotros vamos a encontrar algo bien interesante. A ver, ahí está. Vamos a encontrar rebeldía y decreto de muerte. Este es el título que yo le he puesto. Quizás en tu Biblia tiene otro título, pero yo le he puesto este título porque hay una cuestión bien básica aquí que debemos todos entender. Cuando se nos pide a nosotros fidelidad a Dios, muchas veces vamos a chocar con el mundo. Y es así. En cuestión de principios, uno nada contra la corriente, porque no te dejas llevar por lo que dice el mundo y entonces tenés que tomar una decisión. Bueno, esto es lo que básicamente vemos aquí. La rebeldía que vemos en este capítulo no tiene que ver con una rebeldía hacia Dios, sino que una rebeldía hacia el mundo. Y esto es lo que nosotros estamos analizando en esta noche, no para que nosotros nos volvamos rebeldes, nos cortemos el pelo, nos dejemos el pelo largo, hagamos esto, lo otro. No estamos hablando de ese tipo de rebeldía, sino una rebeldía en la cual nosotros no queremos aceptar las cosas malas que propone el mundo. Ya lo hemos visto a esto desde el primer capítulo, pero aquí en este capítulo vamos a notar algo bien interesante, ¿no? Porque primeramente vamos a ver un acto de rebeldía en contra de Dios mismo. Y claro, vamos a ver primeramente Daniel capítulo 2, versículos 38 y 39, así recordamos un poquito de lo de anoche. Y dondequiera que habitaban hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Claro, nosotros anoche vimos de que, claro, hay un reino que es el reino de Babilonia, que era la cabeza, ¿no es cierto? Miren, acá tengo algo muy interesante, ¿no? Que lo usábamos cuando yo era chico y ya existía, pero es un material muy bueno para poder utilizar, ¿no? El rey Nabucodonosor era la cabeza. Ustedes lo ven arriba, lo ven acá abajo, no importa donde ustedes miren, lo van a ver bien. La cabeza era Babilonia, ¿verdad? Pero el rey dijo, ¿por qué mi reino tiene que terminar? Que él entendió el mensaje del sueño que Dios le había dado, de que después de su reino iba a terminar, iba a venir Medo-Persia, después de eso iba a venir Grecia, después de eso iba a venir Roma y después de eso la Europa dividida, ¿no? Que llega hasta nuestros días. Él entendió todo eso, pero ahora hay una reacción frente a la revelación, una rebeldía interna del rey que dice, ¿por qué mi reino tiene que terminar? Entonces él mandó a hacer algo, él construyó algo, y eso es lo que encontramos en Daniel capítulo 3, versículo 1, que dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y la anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Vos imaginate, esto sería lo que sueña todo buscador de tesoros, que tiene un equipito detector de metales, y quiere encontrar una estatua que tiene casi 30 metros de alto por 3 metros de ancho de oro puro. ¿Te imaginas lo que vale eso hoy en día? Lo que sería realmente encontrar una cosa así, y la han buscado, no crean que no la han buscado, pero sí, pero nunca la van a encontrar. Nunca la van a encontrar esa estatua porque seguramente los reinados posteriores ya se encargaron de hacerla pedacitos y de distribuirla, ¿verdad? No vamos a ser tan ilusos de pensar que vamos a encontrar una estatua que vale miles de millones de dólares, ¿no?
Ahora, no solamente por el valor que tiene en el oro puro, sino también por el valor simbólico. Se han encontrado otras cosas de la Biblia, muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, no queremos dirigir nuestra atención hacia eso, sino hacia el acto de rebeldía de Nabucodonosor. Nabucodonosor construyó una estatua completamente de oro para que pueda ser adorada. Y en eso es lo que nosotros tenemos que reparar aquí. Claro, porque cuando nosotros vemos en la Biblia, vemos que en la Biblia, ¿no es cierto?, hay un mandamiento en Éxodo 20, que ese mandamiento es bien claro. En Éxodo 20 encontramos en la palabra de Dios los 10 mandamientos. Pero el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es bien clarito los dos primeros versículos, bien clarito. Pero claro, el rey Nabucodonosor era un rey pagano, él no quería dejarse guiar por los mandamientos de Dios. No tenemos certeza si los conocía o no, pero sí sabemos de que había representantes del pueblo de Dios allí donde él estaba. Y si él les preguntaba, obviamente ellos les iban a responder porque esta ley está grabada a fuego en los corazones de los hijos de Dios, aquellos que aman a Dios y desean obedecerlo de corazón. Y esto ha pasado a lo largo de los siglos y esta ley no ha sido revocada, a pesar de que hubo intentos de cambiarla y de borrarla de la mente de las personas, no ha podido desaparecer de la Biblia, porque la ley de Dios no desaparece. Y hay una profecía del Señor que habla de que esta ley de los 10 mandamientos no sería borrada de los corazones de sus hijos. Y eso es algo muy bonito. Porque claro, aunque el mundo te quiere cambiar, te quiere imponer una adoración, te quiere imponer una forma de vida diferente, el Señor te muestra siempre el camino correcto. Y claro, nosotros encontramos de que Nabucodonosor quería no solamente levantar la estatua, sino que quería dedicarla para un sistema falso de adoración. Exaltar algo que era falso, exaltar algo que no era verdadero. Entonces nosotros volvemos ahí a Daniel 3, versículos 2 y 3, dice, y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. No estaban, y esto era ya solamente los líderes, era un montón de gente, pero estaban también los músicos, estaban también las personas que habían ido para ver todo eso, porque eso era un espectáculo. Ver en una llanura una estatua de casi 30 metros de alto de oro brillar con el sol, porque eso debe haber brillado y se debe haber visto a 100 kilómetros fácil, ¿sí? 30 kilómetros, ponele, si no quiere decir 100, 30 kilómetros la veías, pero seguro, encima en la llanura, que todavía existe, si eso era de esa altura, de ese tamaño, dorada, que le diera el sol, claro, era algo impresionante, no era algo que vos ibas a pasar desapercibido. Era un evento que se estuvo publicitando, un evento que se estuvo pasando por todas partes para que la gente pudiera asistir. Y claro, había gente de todos los lugares, de todas las provincias del reino. Entre ellos, los lugares que fueron conquistados y que después se volvieron provincias del reino. Ustedes recordarán que Daniel y sus amigos fueron llevados en el año 605 a.C. a Babilonia.
Y en esta oportunidad el rey no eligió el centro de Babilonia, sino que eligió el campo de Dura, ¿no es cierto?, la llanura allí. ¿Para qué? Para que pudiera entrar mucha gente y de ahí implementar ¿qué? La adoración a su imagen. Esta era la imagen que el rey había creado, una imagen de una adoración falsa, que se oponía a los dos primeros mandamientos de la ley de Dios. Claro, cuando uno dice, no, pero bueno, el rey Nabucodonosor no era judío. No importa, porque la ley de Dios no es de los judíos. Nunca ha sido del pueblo de Israel. La ley de Dios es una ley universal. Y por más que a vos te guste o no, esta ley sigue vigente y es una ley que vos tenés que enfrentar, que yo tengo que enfrentar y que tenemos que dar cuenta. A nosotros se nos juzga por esta ley. Y ya vamos a ver después, cuando lleguemos a la parte del juicio de Dios, vamos a ver el lugar que ocupa la ley. Porque claro, nosotros vivimos nuestra vida despreocupados y nosotros pensamos que si total yo no me meto, eso no existe. Si yo no lo pienso, ¿no es cierto?, no me afecta. Si yo no practico eso, yo soy bueno, no pasa nada. Pero resulta que esta ley nos involucra a todos, y así como lo involucraba al rey Nabucodonosor. Ahora vamos a leer Daniel capítulo 3, versículo 4. ¿Qué dice allí? Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Claro, acá el pregonero estaba diciendo, mándese a vosotros, pueblos, naciones y lenguas. Vos tenés que ver que este era un imperio que dominaba el mundo. Estaba representados todos los pueblos que dominaban. Así que estaban todos allí. Ahora, levantar una imagen para que todas las creencias se fusionen en una sola adoración. ¿Vos te imaginás si eso pasaría hoy? ¿Y si yo te digo que va a pasar? ¿Y si yo te digo que ya se está armando todo el escenario porque va a suceder? Porque la Biblia nos da el puntapié aquí en Daniel y después nos dice de que se va a levantar una imagen en Apocalipsis 13. ¿Vos sabías eso? ¿Tenías noción de que esto que pasaron estas personas lo vamos a volver a pasar los hijos de Dios? Claro, porque uno dice, no, pero ¿cómo? ¿Todas las creencias que se fusionan en una sola adoración? Claro que sí. ¿Acaso no hay una agenda que está llevando adelante el papado en todo el mundo hablando de una aldea global? Con el apoyo de los poderes más importantes de la tierra, se le da razón a la encíclica papal que habla acerca de formar una aldea en común. Una aldea en común, donde todos podamos adorar. Y estas reuniones que se hablan de ecumenismo, se habla del ecumenismo para poder generar este proyecto, para poder concluir este proyecto. Y entonces los pastores evangélicos, las diferentes religiones que se reúnen acá en Argentina, en Italia, en Estados Unidos, todos tienen sus reuniones habituales, mensuales o hasta semanales para poder llegar en común a acuerdos para resolver dentro de la sociedad. Entonces, si hay una dificultad dentro de tal pueblo, de tal ciudad, ellos se reúnen para poder orar, para poder resolver situaciones. ¿Por qué? Se está hablando de una aldea en común. Claro, uno piensa y dice, bueno, eso es bueno, no es malo. Claro, pero hay un tema acá, y es coartar la libertad de elección de las personas, donde vos tengas que imponerte. Ahora se está hablando, pero va a llegar un momento donde se va a imponer. Así fue como la propaganda de esta imagen en la época de Nabucodonosor llegó a oídos de todos, pero cuando llegó el momento, se impuso una adoración. ¿Y cómo se impuso esa adoración? De la siguiente manera. Dice así, el versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente, será echado en el fuego ardiente. Claro, porque en el versículo 5 tenían que escuchar el sonido de todos los instrumentos y arrodillarse. Pero claro, la forma de imponerse era a través de la intimidación y decreto de muerte.
Porque claro, al principio está todo bien cuando todos hablamos de una manera neutral y decimos, bueno, hay que unirnos, hay que hacer esto, hay que hacer estas cosas lindas y todo, pero si vos no te querés unir, si vos no querés, si vos querés mantener tus principios, lo que Dios enseña en la Biblia, lo que Dios manda en su palabra y vos no te querés unir a un sistema de adoración falsa, si vos no te querés unir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si vos no querés traicionar lo que vos considerás que es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que pasa? Viene la intimidación y el decreto de muerte. Eso fue así en ese momento, pero también va a llegar a ser por lo que tenemos en la profecía. Por eso este libro a nosotros nos ayuda no para temer el futuro, sino para consolidar una relación hoy con el Señor y ver realmente cómo se está armando todo. Cómo se está armando las agendas y todo que se están hablando acerca de todo esto. Claro, porque el mundo está llevando adelante una agenda, pero también se está llevando adelante una agenda religiosa. Y esa agenda religiosa, quieras o no, nos involucra a todos. Ah, no, pero yo no tengo nada que ver y todo, no importa. Va a llegar como en la época de Daniel, donde vos vas a tener que decidir, ¿te guste o no? Lo bueno es que yo ya te lo estoy anticipando para que después no digas, nadie me dijo, nadie me advirtió. Pero como hay ciertas cosas que la historia suele repetir, esta es una de esas cosas que se van a repetir, pero no porque la historia es cíclica, sino porque la profecía de Dios así lo dice. Ahora, vemos un detalle en Daniel capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dice allí? Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Muy bien, ahí dice, ¿no es cierto?, de que todos al oír, todos los pueblos que hicieron, se postraron. Ahora, hay un paralelismo futuro con Apocalipsis capítulo 13. Y vamos a leer Apocalipsis, aunque esto no es un seminario de Apocalipsis, pero no se puede estudiar Daniel sin Apocalipsis y no se puede estudiar Apocalipsis sin Daniel, porque estos dos libros van de la mano. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 al 8, dice así: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Hay un paralelismo. Ahí están representados los pueblos, las naciones. ¿Hay una falsa adoración? Sí, hay una adoración que no va directamente al Rey del Cielo, sino que va a una bestia. Y va después también a una imagen. Fíjense lo que dice el versículo 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en la presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esta bestia que aparece aquí es una bestia que surge de la tierra y es una nación que surge en la tierra, que proféticamente es una nación poderosa, es una nación que nadie ha doblegado y que nadie va a doblegar. Aparece también como el falso profeta dentro de la Biblia, o como un cordero que tiene boca de dragón y que habla como dragón. Esta nación es la nación de Estados Unidos. Estados Unidos, así como Babilonia, va a imponer una ley en la cual se haga una falsa adoración. Ahora fíjense, yo sé que yo estoy condensando un montón de información. Para poder llegar a todo esto que yo te acabo de decir, hay toda una explicación bíblica e histórica. Pero por ahora créeme, porque lo vas a ver después más adelante conmigo cuando demos Apocalipsis, ¿no? Pero bueno, ahora es a los hechos de poder entender el paralelismo. Fíjate ahora en los versículos 14 y 15, dice así: engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo aquel que no la adorara. ¿Ven el paralelismo?
entre las dos imágenes que aparecen, solamente hay un detalle. Esta imagen de Apocalipsis 13 cobra vida. La de Daniel 3 no cobra vida. Pero esta sí, esta va un poco más allá. Está en lenguaje profético. Nabucodonosor nos presenta en Daniel 3 un sistema de adoración pagano. Nos presenta una imagen que él construye para que la adoren y la imposición de una adoración mundial. Ahora en Apocalipsis 13 encontramos una bestia, un sistema de adoración pagano. O sea, la bestia son reinos en la profecía bíblica. Entonces, es su contraparte el rey Nabucodonosor, porque justamente Babilonia era una bestia también, que después lo vamos a ver en Daniel 7, que era el león alado. El sistema pagano de adoración, la imagen y la imposición de la adoración mundial. Claro, hasta acá venimos fenómeno, porque resulta de que, claro, todo esto responde a lo mismo. La imagen de la cual estamos hablando para el futuro es la imagen de un día de reposo, que va a ser impuesto por la fuerza, que es el día domingo. El día domingo es la imagen en la cual está hablando Apocalipsis capítulo 13. Todo tiene una explicación y tiene una explicación bíblica para esto. Si hay alguien que por primera vez está escuchando esto y no lo sabía, bueno, no te preocupes porque hay mucho más de donde salió todo esto. Muchísimo más. Ahora, fíjense, otro paralelismo. En Daniel 3 hay un decreto de muerte para aquellos que decidan no postrarse, no participar de la adoración. Y aparecen los hijos fieles de Dios, los que guardan los 10 mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Claro, ¿por qué no se postran a la imagen? ¿Por qué no adoran a ese Dios los 3 amigos de Daniel? Porque resulta de que guardaban los mandamientos de Dios. Estaban obedeciendo al Señor. En Apocalipsis 13 también hay un decreto de muerte. En Apocalipsis 13 dice que los hijos fieles de Dios guardan los 10 mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Una de las dos características de los hijos fieles de Dios a lo largo de toda la historia. Pero ahora, en este tiempo final, es todavía más reluciente, porque se está viendo cada vez más la diferencia. Y hay un detalle también dentro de Daniel 3, versículo 7. Claro, cuando nosotros lo volvemos a leer al versículo, nos damos cuenta, dice, pues por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. El uso de la música en una falsa adoración. ¿Cuánta razón con respecto a esto en este tiempo que nosotros vivimos? En lo cual la música dentro de la adoración de los templos cristianos se ha pervertido. Y donde da lo mismo tocar un himno sacro, algo bonito, algo que una persona hizo en oración, consagrada al Señor, en una música tranquila, elevadora, que una cumbia, o que un reggaetón, o un vallenato, o un chamamé. Y claro, yo no estoy exagerando absolutamente nada, porque resulta que se utilizan todos los ritmos para poder adorar a Dios supuestamente. Pero no es la forma de adoración. La forma de adoración que nosotros vemos en Daniel 3 no es la forma de adoración que el Señor manda. Para eso el Señor dejó los salmos, dejó todas las instrucciones, cómo tenía que ser la vida de un músico, cómo tenía que ser la vida de una persona que se dedicara a cantar, a componer himnos que tenían que ver con la adoración a Dios. Pero toda esta es una adoración tergiversada. ¿No te pasa que hoy la adoración que vos conocías antes en tu iglesia, si vos sos evangélico, bautista, lo que fuere, no importa qué religión tengas, fíjate cómo ha mudado, cómo ha cambiado, en qué se ha convertido? Y tenés que prestar atención, porque claro, este libro de Daniel está escrito para nuestros días. Y vos tenés que ver que esa adoración responde a la adoración de una imagen, la adoración del día domingo.
Ahora, siendo que en la Biblia no se te pide a vos guardar el domingo, sino que se te pide guardar el Shabbat bíblico, que nosotros conocemos vulgarmente como sábado. Ahora, hay algo bien interesante. Nosotros encontramos siempre en Daniel, en estos capítulos, la diferencia entre los caldeos, magos, adivinos, astrólogos y Daniel y sus amigos. Siempre encontramos esta diferencia. Pero ahora vamos a ver algo bien interesante cuando comparamos Daniel 3 y Apocalipsis 12. En Daniel 3, versículos del 8 al 12 dice así: por esto en aquel tiempo algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Viste que siempre hay un chismoso? ¿Viste que siempre hay uno que te bate? Bueno, vos tenés que pensar. Está la estatua de oro gigante, de casi 30 metros de altura, 3 metros de ancho, brillando y todo, suenan todos los instrumentos, la gente se agacha, ¿no es cierto?, tiene los brazos, apoyan la cabeza en el piso. ¿Y qué estaban haciendo los caldeos? Mirando a ver quién no se arrodillaba. Mirando a ver quién era el infeliz que no se iba a arrodillar. Y vos fijate que eran miles de personas, cientos de miles de personas, y allá, a lo lejos, hay tres. Hay tres que no se arrodillaron. Así que, ¿qué piensan ustedes que hicieron esto? Fueron a contar. Tenían un chisme calentito. Querían sentir olor a carne asada. Querían matar. Tenían ganas de matar. ¿Y cuál es el espíritu que tenían? ¿Era un espíritu de Dios? El espíritu de venganza. Porque estos buscaban venganza. Estaban con la sangre en el ojo. Habían quedado mal. Porque Daniel los había puesto en ridículo. Porque no habían podido ellos adivinar el sueño. Habían quedado mal y entonces ¿qué querían hacer? ¿Querían venganza? ¿Y el espíritu de quién es? ¿Es el espíritu de Dios? Bueno, vamos a ver en Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 al 11, el mismo espíritu que está descrito en Apocalipsis y que pertenece a un personaje principal dentro del gran conflicto. En Apocalipsis capítulo 12, versículos del 10 al 11, dice así: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Esto está describiendo a Satanás cuando era Lucero, o Lucifer según tu Biblia, y claro, él como chismoso y como acusador, mentiroso, creó una rebelión en el reino de los cielos, y la tercera parte de los ángeles fue echada a la tierra porque él se opuso a Dios, se opuso a la adoración de Dios. Ahora, fíjate vos qué interesante, porque sigue diciendo: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros podemos vencer al acusador y no tener ese espíritu. Pero los caldeos tenían el espíritu de Satanás. Ellos obraban milagros y las artes místicas a través del poder de Satanás, no a través del poder de Dios, como lo hace hoy cualquier brujo o cualquier curandero, o cualquier falso profeta que anda dando vuelta hoy por el mundo. Porque hay un montón de falsos profetas hoy. Y te digo un secreto: ninguno es verdadero. Ninguno es verdadero, justamente por la profecía bíblica. Y si vos conocés de profecía, vas a saber lo que te estoy diciendo. No hay ni uno que sea verdadero hoy de esos que dicen ser profetas. Y sí pueden adivinar cosas, como hacían los caldeos, los magos y los astrólogos, porque
están trabajando con el poder de Satanás. Ellos fueron a acusar porque tenían el espíritu del gran acusador, el espíritu de Satanás. Gracias a Satanás podían llevar adelante todas las actividades que hacían. Ahora, siempre va a haber hijos de Dios. Siempre va a haber personas que se oponen a pesar y aún a costa de las intimidaciones o decretos de muerte. Y fíjate vos qué interesante, ¿no? El versículo 13. Dice así el 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos delante del rey. Claro, fueron, lo buscaron los soldados y lo trajeron de los pelos. Delante del rey. Claro, nosotros vemos la descripción del rey Nabucodonosor, ira y enojo. O sea, estaba descontrolado. ¿Cómo se dignan a desobedecerme en mi presencia? Y hay algo interesante. De todos los israelitas que fueron deportados, los cientos de miles que fueron deportados a Egipto, de todos los que eran adoradores del verdadero Dios, estaban todos presentes allí. Y solo 3 se opusieron. Solo 3. Solo 3. ¿Y Daniel dónde estaba? Y bueno, algunos comentadores bíblicos creen, ¿no es cierto?, que Daniel no estaba, que el rey lo debe haber mandado a otro lado porque ya lo conocía bien a Daniel y su postura, y dijo, a este lo voy a mandar lejos porque si no lo voy a tener que matar y no lo quiero perder. Pero ahora, lo interesante de esto es que los amigos de Daniel se mantuvieron fieles, sabiendo lo que les esperaba. Y los mandaron a llamar, pero no diciéndole, por favor, me acompañan. Lo trajeron a los golpes. Y lo traen delante del rey. 3:14, ¿qué dice? Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros honráis a mi Dios, no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ah, mira vos. ¿Es verdad que no honráis a mi Dios? Y aquí vemos, ¿no es cierto?, algo bien interesante. Vemos a Nabucodonosor contra Jesús. El Jesús de siempre, ¿no es cierto? Jehová, Jesús, como luego le quiere decir, es la misma persona. Nabucodonosor se enfrenta a Jesús. Porque claro, no estamos hablando acá de una situación entre un rey y 3 esclavos. Estamos hablando ahora de una lucha de dioses, donde está el dios de Nabucodonosor, la imagen que levantó Nabucodonosor para que todos la adoraran, y el dios de los hebreos. Entonces acá se está enfrentando un dios contra otro. Y no es raro ver que los reyes de la antigüedad se creían dioses. Los faraones se atribuían ser dioses. Y hoy en día hasta incluso tenemos uno que dice ser Dios en la tierra. O como le quieran decir, el representante de Dios en la tierra. Se viste de blanco y usa un gorrito blanco y anda de blanco por todos lados. Ustedes ya saben de quién estoy hablando, ni siquiera se los tengo que nombrar porque lo han escuchado más de una vez decir eso. Ahora, nosotros tenemos que entender bien esto, porque resulta que después vamos a entender la marca de la bestia que aparece en Apocalipsis, es justamente esto mismo que está describiendo acá en el versículo 14 y 15. En el versículo 15 dice, ahora pues está dispuestos que para el oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? ¿Qué Dios te va a librar de mis manos? Y acá le pegó una apurada bien grande. Él era un rey, tenía a cargo todos los soldados, el armamento, todo. Tenía el horno ardiendo, todo tenía. ¿Vos te vas a hacer el malo? Vos sos un esclavo, vos no sos nadie, no sos nada. Soy tu dueño, le está diciendo. Eso le está diciendo.
Resulta que la marca de la bestia en Apocalipsis es marca de hombre. 666. En el sexto día fue creado el hombre. El sistema sexagesimal de Babilonia. Y Nabucodonosor, ¿qué está haciendo acá? Representando ¿qué cosa? La obediencia debida al ser humano. Porque el ser humano muchas veces se cree dueño de otro. Entonces vos recibís una marca. Cuando obedeces a Dios, el sello de Dios. Cuando estás con el Espíritu Santo, el sello de Dios y la obediencia a los mandamientos de Dios. Y cuando obedeces al ser humano, la marca de la bestia. Ahora vemos acá que tienen que decidir. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, es bien interesante la respuesta de los muchachos. Es bien interesante. El versículo 16, ¿qué dice? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Yo me imagino la cara de Nabucodonosor en ese momento, porque claro, vos tenés que ver que el tipo le dice: ¿qué Dios te va a librar de mis manos con todo el poder que él tiene? Viene reenvalentonado el rey, y entonces ellos le dicen: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Claro, o sea, no me interesa que vos seas el rey, no me interesa que tengas tanto imperio, tantas cosas, tanta fuerza, realmente no me interesa, o sea, ni siquiera te tengo que responder sobre este asunto, le dice. Un esclavo, alguien que había sido vapuleado, que había sido humillado, que lo habían defenestrado como persona para hacerle un lavado de cerebro y cambiarle la identidad, resulta que resistió todo eso que le habían hecho y no se postró. Y es más, tiene tanta arrogancia para el rey en la cual le dice: no es necesario que te responda sobre esto, pero no lo tenés que ver como alguien arrogante, lo tenés que ver como alguien que tiene fe. Porque lo que estaban haciendo Sadrac, Mesac y Abednego es demostrar su fe bajo la prueba. Y ahora, fíjate vos en el versículo 17, es en este testimonio de fe y prueba de fuego. Dice: y si no, nuestro Dios, el versículo 17, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, Rey, nos librará. Y si no nos libra, has de saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, ahora fue más allá la apuesta todavía. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? ¿Lo tomó bien? Por supuesto que no. Alguien que está acostumbrado al poder durante toda su vida, le dice el versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió de aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. 7 veces más. Y ordenó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que ataran a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Así pues, estos hombres fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y habían calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Si habrá estado caliente, ¿no? Estamos hablando de más de 1000 grados. Algo impresionante para que la llama mate al instante. Estamos hablando de una temperatura muy grande, ¿verdad? Ahora, está bueno ver esto porque uno diría: bueno, ya se murieron. Si los que los alzaron, se murieron. No, recordad que acá hay una batalla de dioses. ¿Cuál es el Dios verdadero? ¿Cuál es el Dios verdadero? ¿Es el Dios de los 10 mandamientos? ¿O es la imagen con la falsa adoración musical? Que no te lleva a guardar los 10 mandamientos, sino a transgredirlos. Y acá está lo interesante. El cuarto en el horno. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo: los de su consejo no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego
Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. No te la voy a hacer difícil ni complicada. Este es Jesús que está caminando con ellos. Hay toda una explicación idiomática para poder llegar a esto que te acabo de decir. Pero te la hago corta. Es Jesús, el Dios de esos 3 muchachitos esclavos que habían sido mutilados y que habían sido defenestrados como persona y que no habían podido doblegar los babilonios a través de su cultura, sus adoraciones, sus dioses falsos. No los habían podido doblegar. ¿Y quién los estaba apoyando en el medio del fuego? Jesús. Jesús no mandó un ángel, aunque aparece como ángel, ¿verdad? Él era el mismo. Era el mismo Dios que creó a la humanidad y que siempre ha tratado de mostrar la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. ¿Dónde habíamos quedado? Estábamos en el... Exactamente, gracias. Ahora, nosotros vemos de que acá aparecen los 2 dioses, el verdadero y el falso. ¿Cuál es el que vence? Claramente vence Jesús. Claramente vence Jehová, el Dios de los hebreos, que también es tu Dios y mi Dios. Ahora, en los versículos 26 y 27 de Daniel dice así: Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a esos hombres, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Algo impresionante. ¿Vos querés saber lo que es poder? ¿Vos querés saber lo que es poder? Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios, el cual vos podés pasar por el fuego y nada te puede pasar. Pero ahora, está bueno entender esto, porque todas estas tienen aplicaciones para el tiempo del fin. Todo esto tiene aplicaciones para el tiempo del fin, porque una vez que los hijos de Dios son sellados, en el tiempo profético en el cual nosotros vivimos, una vez que termine el tiempo de gracia y sea dado el fuerte pregón y los hijos de Dios sean sellados, no tengo tiempo de explicar todas las cosas que estoy diciendo, pero tienen que entender esto. Una vez que el tiempo de gracia termine y los hijos de Dios sean sellados, no van a morir más los hijos de Dios. Ya no van a morir. Por eso está esta historia de Daniel, para ratificar esta profecía bíblica con un ejemplo claro acerca de la palabra de Dios. Ahora, fíjate vos en la demostración de poder. Nabucodonosor trató de mostrar su poder con fuego y que el fuego era muerte. O sea, vos te ibas a morir por el horno de fuego, ¿no? 7 veces los calentó. ¿Para qué? Para dar miedo, intimidación. ¿Por qué? Por el sufrimiento. ¿A qué le tiene miedo la gente? A 2 cosas básicamente, al miedo y al sufrimiento. Perdón, a la muerte y al sufrimiento. A eso le tiene miedo, ¿sí? A la muerte y al sufrimiento. Entonces, acá estaban los 2 miedos. Los 2 miedos más grandes que puede tener una persona. Y después está también los hijos fieles a Dios no mueren. No mueren. Ahora, veamos la comparación de Jesús. Jesús, el fuego es igual a una prueba. Y después viene la exaltación. 7 veces, seguridad y lesos. El sello de Dios. La seguridad del sello de Dios. El 7º día, el Shabbat, conocido vulgarmente como sábado. Y los hijos fieles a Dios no mueren. Eso es lo que está en la profecía bíblica. Y claro, lo tenemos solamente que comparar ahora con Daniel. ¿Qué hace Nabucodonosor? Reconoce su derrota.
Nabucodonosor, ante el duelo de dioses, él dice, y Nabucodonosor dijo, en el versículo 28, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ahora, ¿vos creés esto o no lo creés? Pero lo que vos tenés que tener en cuenta es que todo aquel que cree en Jesús y guarda sus mandamientos y cumple lo que Él ha enseñado, puede morir hoy, pero ser resucitado cuando Jesús venga, porque Él tiene poder sobre la muerte. Tiene poder sobre la vida, tiene poder sobre el fuego, tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre el miedo, tiene poder sobre el sufrimiento, tiene poder sobre la muerte. Él controla todo eso. Y la mejor noticia es de que en el tiempo del fin, los hijos de Dios, después de que sean sellados, ya no van a morir. Claro, Nabucodonosor tuvo que volver a reconocer a Dios como lo había hecho en el 2:47. En Daniel 2:47 dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelarme este misterio, refiriéndose al sueño que él había tenido y que nadie sabía y él había olvidado. Pero ahora fíjate vos, mucha gente puede reconocer de que Dios es el verdadero Dios, pero ¿sabés qué? No se deciden por seguirlo. Y ese es el llamado también que nosotros tenemos hoy a través de esta historia. ¿Cuánta gente se arrodilló delante de la imagen porque no quería quedar mal, porque no quería pasar un mal momento, porque no quería ser perseguido, no quería ser señalado, no quería que otros fueran con el chisme y que lo divulgaran? ¿Por qué? Porque iba a perder la vida. Pero hay gente que por mucho menos traiciona al Señor. Lo traicionan por un trabajo, por una pareja, por un amigo, por una amistad, por una novia, por un novio. Y después al final, ¿cómo termina todo? ¿Cómo termina todo? ¿Tenés el trabajo para toda la vida? ¿Tu pareja te duró toda la vida? ¿Fuiste feliz? ¿Valió la pena traicionar al Señor? ¿Alejarte tanto tiempo de Él? Fíjate vos qué interesante, ¿no? Cómo todas estas cosas nos hacen pensar y reflexionar. ¿Vale la pena ser fiel al Señor? Sí, vale la pena. Sí, vale la pena. Y entonces nosotros encontramos algunas lecciones en esta historia. Habrá un decreto universal y dominical que será emitido por la nación más poderosa del mundo. Antes de que eso suceda, la señal que estamos esperando los hijos de Dios es el derramamiento completo del Espíritu Santo para la predicación del Evangelio en un solo día a todo el mundo. Y esperamos otras cosas más también, antes de que venga la ley dominical. Pero vos tenés que entender de que la ley dominical que va a imponer Estados Unidos aparece en Apocalipsis como un cordero con boca de dragón, que aparece como el falso profeta en Apocalipsis. Esa ley que va a imponer, ya cuando le imponga, los hijos de Dios ya habrán sido sellados. Y cuando se imponga esta ley, este decreto, ya el destino del mundo ya está juzgado. Todo aquel que no se puso del lado de Dios, que no decidió, está frito. Vamos a hacerlo bien claro. Hoy, ¿esto está pasando? No. Pero, ¿va a pasar? Sí. ¿Por qué? Porque ya existen leyes dominicales en diferentes ciudades del mundo. Ya sabemos que se ha querido hacer, pero estamos hablando de una ley dominical que surge a partir de Estados Unidos para todo el mundo, para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando eso suceda, vos ya no vas a reaccionar, uy, tengo que volver a Dios, voy a orar, voy a guardar sus mandamientos. Ya va a ser tarde. Ya va a ser tarde. Como muchos hoy no saben el tiempo en el cual estamos viviendo, que no entienden el tiempo en que estamos viviendo, el tiempo profético en el cual estamos viviendo. Y están adormecidos. Es hora de despertar porque el tiempo va pasando. ¿Qué más podemos sacar de todo esto? Que será un decreto de muerte para todo aquel que no quiera obedecerlo. Tal cual sucedió. Sucedió otras veces en la historia, sabés que sí,
¿Sabés que sí, que hay un libro incluso en la Biblia que está puesto para que nosotros podamos entender esto? Que es el libro de Esther. Que nadie le da bolilla al libro de Esther y piensa que solamente se trata de una mujer linda que era modelo y que, bueno, de que se casó con el rey. No, el libro de Esther está para mostrarte que va a haber un decreto de muerte y que por la fidelidad de un hombre, ella reaccionó, ella que estaba dormida con los lujos del mundo, ella que estaba dormida con los lujos de su palacio, de su comodidad, se despertó. Y su tío la despertó y le dijo, che, mirá que vos también te vas a morir. Ay, no, no me lo digas así. No me digas las cosas así, no vaya a ser que yo me asuste y me vaya corriendo. Querido, nos estamos quedando sin tiempo. El mundo va avanzando, la profecía está avanzando. ¿Qué vas a perder vos? ¿Tu casa? ¿Tus posesiones? ¿Sabés qué vas a perder? La vida vas a perder. Y no solo la vida eterna. ¿Para qué está el libro de Esther? Para que despiertes. ¿Para qué está el libro de Daniel? Para que despiertes. ¿Para qué está el libro de Apocalipsis? Para que despiertes. El cuarto mandamiento de la ley inquebrantable de Éxodo 20. Intentará ser reemplazado por el falso profeta, imponiendo la adoración universal del domingo, obligando así a adorar la imagen. Y hay otro poder que ya lo ha suplantado, claro, porque nosotros vemos que la mayoría de los cristianos guardan el domingo. El poder de la bestia, de que surge del mar, o el cuerno pequeño, llamado también papado, ha llevado a todos a convencer de que el sábado se clavó en la cruz y que ya no hay que guardarlo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Mostrame, por favor. 8 veces aparece la palabra domingo en la Biblia y ninguna tiene que ver con el cambio de adoración. Pero sin embargo, durante siglos se ha hecho un trabajito de hormiga, se ha matado gente, se ha hecho esto, lo otro. ¿Para qué? Para reemplazar el sistema de adoración correcto. Vivimos hoy en un sistema de adoración falso. Pero ¿sabés qué? Después va a ser ley mundial. Después va a ser ley mundial, impuesta por otro poder que es el falso profeta, que trabaja también de la mano del papado. Ahora, se acusará y se perseguirá a los infieles. ¿Dice eso? A los fieles. ¿A los fieles a quién? A Dios. A los fieles a Dios se perseguirá, pero ya no podrán dañarlos, pues han recibido el sello de Dios en sus frentes. Será la última prueba que los hijos de Dios tendrán en este mundo. Antes de que ocurra lo más importante que hay en el libro de Daniel, lo más importante que hay en toda profecía bíblica, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué me llamo adventista del séptimo día? Porque yo creo en el advenimiento, el segundo advenimiento de Jesucristo. ¿Y por qué el séptimo día? Porque es el día del Señor Jesucristo. Él es el dueño. Así lo dice Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Él es el dueño, es el Señor del sábado, del Shabbat bíblico. ¿Y sabes qué? Él va a venir. ¿Y sabes qué es lo lindo de los hijos de Dios? Que después de la prueba mundial que vamos a pasar, los hijos de Dios iremos al reino de los cielos con Él. Y veremos una imagen parecida a esa. Y qué bonita va a ser esa imagen, ¿no? Todos nuestros sueños cumplidos. El regreso de nuestro Señor Jesucristo. Sí, nos avecina una prueba muy grande de la cual no han pasado ningún hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? Con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, la ayuda del Espíritu Santo, la vamos a poder pasar. Porque así lo pasaron Sadrach, Mesach y Abednego. Nosotros también vamos a poder. Así que el Señor nos ayude para que podamos confiar en Él. Y para que vos puedas tomar una decisión hoy. ¿De qué lado estás? ¿Del Dios falso o del Dios verdadero? ¿Del sistema de adoración falsa que tiene un falso día de adoración, que es el domingo, el cual va a ser impuesto como ley más adelante? ¿O del Señor Jesucristo y su día de reposo, el Shabbat bíblico, el sábado que nosotros le decimos? Vos tenés que tomar una decisión. La profecía está para abrirnos los ojos e ir tomando pequeñas decisiones todos los días. Espero que tu decisión hoy sea seguir al Señor. ¿Vamos a orar? Querido Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por tu amor. Y Señor, quiero rogarte que tú bendigas
a todas las personas que hoy están escuchando tu palabra. Señor, tuvimos problemas, dificultades, pero te damos gracias, Señor, y gloria a ti porque pudimos terminar de hablar acerca de este tema tan importante, el cual, Señor, llega a nuestros días. Y queremos rogarte que tú estés con nosotros para ayudarnos, Señor, a vencer cualquier dificultad, cualquier problema que se avecine, Señor, en nuestras vidas o en el mundo. Ayúdanos a confiar en ti. Rogamos, Señor, que nos ayudes a tomar la mejor decisión por Jesús en este momento, porque de eso depende nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús.